¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias que organiza la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, en esta ocasión con la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, para realizar la mesa redonda Situación de la Veterinaria Forense en México. Para dar inicio a este evento, damos la bienvenida al doctor José de Jesús Palafox Uribe, presidente de nuestra máxima organización gremial. Adelante, doctor Palafox, muchas gracias. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Encontrar la gran respuesta que han tenido las asociaciones de médicos veterinarios especialistas en algo, en este caso la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, ASEN, la cual es presidida por el doctor Ubicelio Martín Orozco, al cual saludo afectuosamente, asimismo a la doctora Aline Bori Martínez, vicepresidenta de la misma asociación. Es grato ver el interés que se ha generado por un sinnúmero de temas en esta pandemia que tenemos tan severa y que se ha ido incrementando un poco más. La Asociación Mexicana de Veterinaria Forense está integrándose a la federación. Esperamos que en un periodo muy corto de tiempo ya podamos contar en ella dentro de nuestra máxima organización gremial. Y de todas maneras son muy bienvenidos todos. Asimismo, saludo con agrado al doctor Víctor Toledo, a la doctora Valeria Aguilar, al doctor Carlos Esquivel Lacroix, a la doctora Sara Claudia, a la doctora Sara Chagoya Morales, a la doctora Claudia Edwards, que seguido nos acompaña en estas mesas, al doctor René Castro Arellano, al doctor Alejandro Enríquez Vázquez. Pues es un gusto, como les decía, contar con la presencia de todos ustedes, y creo que esto enriquecerá el acervo cultural y el acervo profesional de todos los colegas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Les agradezco su participación y me reitero a sus órdenes. Les agradezco y esperemos que haya un beneficio muy grande para la profesión con este tipo de actividades. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor Palafox. Para dar ya inicio a la mesa redonda, vamos a darle la palabra al doctor Ubicelio Martín, quien preside la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense. Doctor Ubicelio, muchas gracias, y por supuesto a todos los integrantes que el día de hoy nos acompañan. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Palafox. Doctor Misael, les agradezco mucho la invitación y esperemos informar de manera responsable y de manera adecuada al gremio. Entonces, voy a empezar a proyectar ya el material que se tiene programado, y empezamos con la participación de la doctora Jimena Aline Bori. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto y un honor participar en esta mesa, en este foro, en donde vamos a hablar de cómo está la situación de la veterinaria forense en México. Vamos a aterrizarla sobre lo que hemos estado trabajando últimamente. Muchísimas gracias a la Federación, doctor Palafox y doctor Misael. Muy bien. Bueno, pues de la veterinaria forense en México hemos escuchado quizá últimamente con mayor frecuencia este término. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Vamos a definir esta materia como una rama de la medicina veterinaria que va a ser un coadyuvante en todas las situaciones de índole legal, en donde van a encontrarse involucrados los animales no humanos. Estamos hablando de lo que es la fauna silvestre y doméstica.
Es importante considerar que para esto, quienes vamos a manejar estos casos, seremos llamados también como peritos veterinarios, ya que somos el personal y el profesional idóneo para intervenir en esta materia, por la currícula que ya manejamos y porque además integraremos otros conocimientos que tienen que ver con el manejo del marco legal, así como con el trato con diferentes autoridades. Para esto es importante considerar que vamos a trabajar en una trilogía. Va a ser nuestra autoridad, Ministerio Público, va a ser policía y el perito, en este caso el perito veterinario. Así es como lo trabajamos aquí en México. Vamos a tener peritos que trabajarán y abarcarán el aspecto federal y otros que trabajen el aspecto estatal. La siguiente, por favor. Apegándonos a este marco legal, será importante considerar siempre este escalón de documentos y de legislaciones, como lo es la Constitución, códigos penales, códigos penal federal y códigos penales estatales, que son por los que nosotros nos vamos a regir para poder hacer nuestro trabajo. Los códigos civiles, las leyes y reglamentos municipales. Para esto nos hemos guiado con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que muchos de nosotros ya conocemos. Sin embargo, también es importante remarcar que todo esto nace y se fortalece con el origen de una denuncia que cualquier ciudadano va a realizar. De esa denuncia, la autoridad va a comenzar una investigación. Para esto será nuestro policía o nuestro Ministerio Público y se va a realizar una reunión. La labor del perito dentro de la Fiscalía General es justamente participar y aportar lo que de acuerdo a un dictamen en materia de veterinaria podemos determinar si existe o no el daño y el maltrato a los ejemplares de fauna silvestre y doméstica. Para esto ellos, como autoridad, solicitarán la diligencia de campo de un médico veterinario, pero todo es a solicitud de una denuncia. Siguiente, por favor. Y bueno, de competencia federal será importante considerar que tenemos diferentes intereses, el interés económico, el interés ecológico y los delitos que apuntan contra la vida y la integridad corporal. Todos estos estarán contenidos dentro de nuestro Código Penal Federal en diferentes apartados. Aquí los menciono de manera muy rápida. Título 14, en donde se contiene el abigeato, que es el robo del ganado. Todo esto tiene que ver con la pérdida de producciones. Los de interés ecológico, que son todos los contenidos en el título 25, porque afectarán al ecosistema y a lo que es una sola salud. Y van a estar contenidos en lo que son artículos 417, 19 bis, y a lo mejor esto es un poquito engorroso, pero con imágenes se los dejo un poquito más claro, todo lo que es la comercialización ilegal de ejemplares de fauna silvestre que van a estar protegidos por otro tipo de normas y de legislaciones, como lo son las ley de vida silvestre, ley general de vida silvestre y lo que es la norma 059. Entonces aquí también va a contemplar todos los casos de incendio en donde se van a ver afectados los ejemplares de fauna, las peleas de perros que también fueron contenidas hace poco en este Código Penal Federal. Y les insisto, todo a raíz de una denuncia es como podrá nuestra autoridad solicitar el hecho de que nosotros participemos en esa diligencia. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, a nivel federal, dentro de lo que es la Fiscalía, varios colegas trabajan lo que es la determinación del estado físico aparente de los animales, el ver cómo se encuentran estos ejemplares que probablemente son objeto de un delito. Para esto la autoridad es quien lo va a determinar.
También podemos nosotros determinar la causa de muerte mediante una necropsia. Se realiza la clasificación racial de esta fauna doméstica y la estimación del estadio de este desarrollo. Se va a determinar valor comercial de estos ejemplares, de las partes y de los derivados. Podríamos citar un ejemplo de estos, el huevo de tortuga, los pepinos de mar, y también la formulación de dietas de mantenimiento para aquellos ejemplares que se encuentran en algún lugar resguardados o que necesitan moverse a algún lugar. Entonces, será importante tener claro cuáles son las intervenciones a nivel federal y de estos delitos federales, que son distintos de la competencia estatal, que nos hablará más adelante nuestros siguientes ponentes. Por mi parte sería todo. Gracias, doctora. A continuación, la doctora Sara Patricia Chagoya. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la Federación por permitirnos este espacio, ¿no? Pues yo les voy a hablar de lo que es la labor del perito veterinario en las fiscalías estatales. ¿La que sigue? Y bueno, ya lo había comentado la doctora Alin. La veterinaria forense es la rama de la veterinaria, de la medicina veterinaria, que va a coadyuvar en situaciones de índole legal en cualquiera donde se vean involucrados los animales no humanos. Y bueno, como ya lo mencionaba también la doctora Lin, pues se tienen diferentes competencias, ¿no? Hablando específicamente de lo que son estatal, en los códigos penales estatales, pues podemos encontrar todos estos delitos que les presento. Y vamos a hablar que el perito veterinario puede intervenir en estas situaciones, como es la responsabilidad profesional, en el índole ecológico, que también se encuentra dentro del código estatal, de los códigos estatales, la usurpación profesional, en cuanto a lo comercial, el abigeato, la salud pública, por lesiones, que serían los ataques por animales directamente, y que está muy de auge actualmente lo que es la protección a los animales, hablando específicamente del maltrato y la crueldad animal. Y bueno, ahí les presento los únicos 2 estados de la República en donde no se encuentra legislado lo que es la protección a los animales, que serían los estados de Tlaxcala y de Chiapas. Es muy importante para todos nosotros en general conocer cómo se encuentra nuestro Código Penal estatal, en qué tipo de artículos sí se presentan, ya que yo les estoy mostrando en general en los códigos penales estatales de toda la República. Estos son los artículos que podemos encontrar. Sin embargo, algunos de estos pueden o no presentarse en los diferentes estados. Y bueno, en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, podemos ver que la veterinaria forense pues se va a apoyar de distintas disciplinas y especialidades para elucidar un presunto hecho delictuoso. Es decir, no vamos a trabajar nosotros solos y, como muchas veces les he mencionado, no somos todólogos, tenemos que apoyarnos. Sin embargo, pues como también ya lo mencionaba la doctora Alin, tenemos una preparación como tal para poder apoyar en lo legislativo, a las leyes. Somos los técnicos que apoyamos en este sentido. Y bueno, las diferentes disciplinas con las que nos vamos a coadyuvar son, por ejemplo, la biotecnología, tenemos la toxicología. En esta de toxicología también es muy importante recalcar lo que es la especialidad o lo que es una rama de las ciencias forenses, que es la química forense, nos va a estar apoyando en todo momento. La etología, patología, imagenología y bueno, la clínica, que además, pues en veterinaria, tenemos en las diferentes especies, y dentro de estas mismas especies, pues subespecialidades como son la traumatología, la oftalmología, nutrición, entre otras. Y bueno, ¿cuál es la importancia? En la que sigue, de favor. Las actuaciones periciales se deben de hacer de una forma metódica, y esto va a ser desde la recolección de los indicios hasta el análisis de estos mismos indicios, que nos va a garantizar el conocimiento, o justamente esta preparación que ya mencionábamos, es la que nos va a garantizar una inalterabilidad de la prueba
y mediante los saberes técnicos especializados, pues por dar el análisis correcto o adecuado a todos estos indicios, que además son los que van a apoyar en algún presunto hecho delictuoso. Y por último, debemos tener todos estos conocimientos legales, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Debemos estar bien preparados en el sentido de las legislaciones, de lo que nos rige. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer como peritos? ¿Por qué? Porque justamente esa es la mayor importancia, que como se trata de algo legal, tiene que estar bien establecido, tiene que llevar los protocolos específicos y nosotros en nuestra preparación como peritos debemos tenerlos completamente bien manejados al 100, porque gracias a que no se tenga el conocimiento, a un desconocimiento de los mismos, podemos provocar que caiga algún caso, que en vez de ayudarlo, se cuestione si fue realmente realizado de forma adecuada. Y pues aquí les presento algunos de los códigos o leyes que nos rigen y que tenemos que tener bien en consideración siempre que vamos a hacer cualquier tipo de actuación como peritos, que bueno, principalmente la Carta Magna, en la cual siempre tenemos que considerar los derechos humanos antes que ninguna otra cosa. No romper con estos derechos humanos, los protocolos de cadena de custodia, que nos van a permitir la inalterabilidad de estas pruebas que ya habíamos hablado, de los indicios, los códigos penales estatales en cada uno de los estados. Debemos tener bien definido cuáles son los artículos que entran en nuestro estado, cómo viene manejado el artículo, porque así mismo va a ser nuestra pericial y hasta dónde le vamos a poder apoyar a nuestro Ministerio Público, que es quien nos gira las órdenes, ¿no? Y pues obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos va a especificar hasta dónde como peritos llegan nuestras actuaciones. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Alejandro Enríquez Vázquez. Muchas gracias, gracias por la invitación. Quiero hablar de esto de la mala práctica veterinaria que a veces se malinterpreta. Y esto lo quiero comentar porque como patólogo veterinario, que es mi formación, muchas veces me llegan las necropsias, las traen los dueños de los animales y el motivo de la necropsia es porque quieren denunciar al médico veterinario. La que sigue, por favor. Entonces, en estos casos es bien importante poder hacer la necropsia, ¿sí? El médico debe de sugerir que se haga la necropsia porque se debe de esclarecer la causa de muerte por el bien tanto del médico como de el dueño, para ver si no hay alguna otra cosa que tal vez no se había detectado a tiempo. En ocasiones me ha tocado animales que mueren en la cirugía y resulta que tienen problemas renales y que esta lesión renal está asociada a una bacteria que se llama leptospira. Entonces, pues es importante también que los dueños sepan qué tenía su animal, ¿sí? Y también es bien importante mencionar que en ocasiones cuando un animal muere, sobre todo en una cirugía por la anestesia, puede ser que tenga un problema en el corazón que no se ha detectado, puede ser congénito. Y entonces, todo esto es importante que se pueda esclarecer, porque yo entiendo que genera enojo, sobre todo cuando aparentemente el animal estaba sano y de repente se muere. La que sigue, por favor. Es bien importante, yo también como profesor de la UAC, les comento a mis alumnos que es bien importante siempre contar con un expediente médico completo. Y esto es porque, bueno, si tienen que ir a declarar, es bien importante que lleve toda la documentación del paciente, los tratamientos, todo el protocolo que se realizó, ¿sí? También ya se dan las firmas de las responsabilidades cuando va a entrar a un procedimiento. Es bien importante que todo esté bien organizado. E incluso que se pueda llegar a tomar fotos y videos
de los animales que ingresan a la revisión médica, porque a veces esto se genera un poco de conflicto diciendo que el animal había llegado bien, el médico dice que no, entonces hay que tener siempre la evidencia de cómo llegó el paciente, sí es bien importante. Y bueno, la que sí. Y bueno, les quiero pasar unas imágenes de algunas de las cosas que hemos encontrado en las necropsias, sí, defectos congénitos en corazón, persistencia del foramen oval, sí, ducto arterioso persistente, cardiomiopatías dilatantes, la que sigue. Y bueno, esta última diapositiva que les voy a pasar es un caso que me tocó a finales del año pasado. Este perrito llegó a consulta y se murió durante el proceso. La dueña estaba muy enojada. Y vean lo que encontramos en la necropsia, ¿sí? Una hernia diafragmática, el intestino estaba completamente dentro de la cavidad torácica. Incluso, si pueden ver en la imagen de abajo, también el hígado estaba dentro de cavidad torácica. No lo habían detectado, y bueno, esto fue lo que tenía el perro. Entonces, yo sé que a veces genera mucha frustración, mucho enojo, pero es bien importante que se pueda llegar a esclarecer la causa de muerte para tranquilidad de todos los que participan. Por eso recomendamos siempre en estos casos que se haga la necropsia. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor René Castro Arellano. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de algo de responsabilidad profesional. Y ahorita el doctor Alejandro ya nos comentó de la autopsia, y la autopsia pues realmente es una prueba diagnóstica más. ¿Me puede pasar la siguiente, doctor? Es una prueba diagnóstica más y es importante en medicina forense. Una de las mayores responsabilidades que tiene el médico examinador es la de establecer o determinar la forma y la causa de la muerte después de la autopsia. Sin embargo, también es importante determinar el o los mecanismos de muerte involucrados. Cuando estos no son claros o son discutibles, puede convertirse en una de las tareas más arduas del quehacer profesional. De tal manera que forma, causa y mecanismo no solamente están en el cadáver. Hay que tomar en consideración también la serie de eventos circunstanciales o no que rodearon a la muerte del animal. Tomar en consideración que es probable que tengamos que realizar pruebas complementarias antes y después de la necropsia. Recabar evidencia en el cadáver, recolectar tejidos y líquidos para estudios posteriores. Todo eso es muy importante. Y ya refiriéndome específicamente a la forma de la muerte, pues estamos hablando del origen o la manera. Y realmente es la etiología médico-legal de la muerte. Es más una clasificación legal o administrativa y no una determinación médica. ¿Por qué digo no una determinación médica? Porque la persona que realiza una necropsia o autopsia y pone la forma de la muerte, esta puede ser natural, puede ser no natural, sin clasificar por complicaciones de la terapéutica, puede ser eutanasia o puede ser indeterminada. Pero la culpabilidad o determinar si la forma de la muerte fue accidental o no, es responsabilidad del sistema judicial, no de la persona que realiza la necropsia. Esta parte es bien importante, como también lo es no confundir los mecanismos con las causas de muerte. Están interrelacionados entre sí, y puede explicar uno al otro, pero no es lo adecuado poner mecanismos de muerte como causas de muerte. Entonces, todos esos datos son importantes. ¿Puede pasarme la siguiente, médico? La siguiente, por favor. Entonces, determinar el origen y la causa de la muerte, una anterior, por favor, tiene repercusiones jurídicas, sociales, económicas, sanitarias, ¿sí?
Facilitar una causa de muerte incorrecta puede generar notables perjuicios, como son errores judiciales. Y esta es una de las peores faltas que se pueden cometer en el ejercicio médico forense. La otra es que el que realiza la necropsia se vea inmerso en situaciones indefendibles. También es una responsabilidad por parte del que hace la necropsia el no utilizar denominadas causas de muerte inaceptables, inespecíficas y carentes de significado. Es decir, que nada dicen sobre la causa de la misma. Por ejemplo, parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria, muerte cerebral, son eventos que no son causas y ni siquiera son mecanismos de muerte. Y por supuesto nada dicen de lo uno ni de lo otro. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, para determinar el origen, causa y mecanismo, se requiere bagaje de conocimientos. La siguiente, por favor, sí. Buena formación en la especialidad, prudencia profesional y ética. Y quien realiza la necropsia o la autopsia debe de actuar con la máxima objetividad e imparcialidad. Este dato es bien importante. Esto es un trabajo de equipo. Hay que trabajar con colegas, con otros profesionistas de otras ramas, inclusive con dependencias gubernamentales y no gubernamentales, ya lo vimos en las pláticas anteriores. Esto es un engranaje, cada quien tiene una función en este trabajo. Entonces, en algunas ocasiones hay autopsias que no son legales, pero pueden convertirse en legales, como ya lo mencionó el doctor Alejandro. O sea, hay situaciones de muerte que se dan durante el manejo de un animal, durante un procedimiento quirúrgico, durante un tratamiento, de tal manera que hay que trabajarlas como si fueran legales para evitar, como ya he venido mencionando, caer en situaciones indefendibles. Es decir, aquí es bien importante la prudencia y la ética profesional por parte del médico veterinario. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué debo y qué no debo hacer? De tal manera que el médico examinador, patólogo forense debe de poner todo su interés en hacer este trabajo especialmente bien. Hay que cuidar la redacción, hay que atender la nosología, hay que simplificar los casos complicados, de tal manera que los diagnósticos y las clasificaciones lógicas y bien fundamentadas, la siguiente por favor, facilitan un resultado judicial adecuado y aumentan la credibilidad del patólogo veterinario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, a mí me toca hablar algo de intrusismo profesional. Hay varias definiciones, hay algunas cosas que no se pueden traducir literalmente sobre intrusismo profesional o sobre misappropriation, como en el caso de los anglosajones. Intrusismo también se entiende en inglés como si algo se estuviera internalizando, entonces no es fácil encontrar la información. Sin embargo, sí hay artículos en veterinaria, sí hay artículos en medicina en América Latina, y por eso está este artículo de este Journal del Perú, que es Zapateros a su zapato, del intrusismo en la profesión médica. Y se puede definir el intrusismo como la realización de cualquier acto médico por personas que no cumplen los requisitos legales para ejercer como médicos o los que simulan su calidad. Los individuos pueden ser profesionales de la salud, de otras profesiones, estudiantes de medicina, internos o no profesionales. Podemos poner ejemplos como si un psicólogo hace el trabajo de un psiquiatra, sabemos que los psicólogos no pueden recetar, ¿sí? Sabemos que solamente los psiquiatras pueden diagnosticar que una persona pueda tener cierto trastorno psiquiátrico y no los psicólogos. Entonces son cuestiones que sobre todo en psiquiatría forense son muy delicados y en donde muchas veces algunos profesionales cruzan la frontera con otros. El patólogo forense con el prosector, hay muchos lugares donde las personas que hacen las autopsias no son patólogos y son solamente prosectores, y eso es muy importante porque si no cumplen con los estudios como patólogo forense, seguirán siendo prosectores. O sea, cualquier otra persona que no sea patólogo es un prosector. Entonces eso es bien importante saberlo. Muchas veces, y esto
de manera social, la gente luego le pide a su entrenador físico, ¿qué es lo que puedo hacer para para fortalecerme? No, pues tómate 2 huevos crudos y unos nopales, y los nutriólogos pues no hacen su trabajo. Y en muchas universidades de nuestro país hay nutriólogos, sin embargo la gente le pregunta al entrenador físico. ¿Sí? Después de 10 sentadillas, tómate un licuado de huevo crudo. Entonces es intrusismo. ¿Sí? Y la lista puede seguir con muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces se puede uno encontrar con algunas denuncias o alguna información, en este caso es de la provincia de Catamarca, en Argentina, donde hay una persona que está haciendo ejercicio ilegal de la profesión, que sería otra manera de llamar al intrusismo, ¿sí? O sea, ejercicio ilegal de la profesión, y ya en algunos artículos se pueden ver algunas regulaciones. Por ejemplo, aquí esta es medicina tradicional. Entonces, la medicina tradicional con respecto a la medicina que nosotros conocemos, o sea, a la que, pues, no tiene que ver con, pues sí, con el uso de algunas situaciones ancestrales, ¿sí? La medicina moderna, pues hay algunas guías que aparecen en la literatura, lo encontré en PubMed, y entonces ahí es cuando chocamos con las cuestiones culturales y las cuestiones científicas, y para esta época que estamos con lo de la pandemia, creo que es importante saber todo esto, o saber que hay una frontera que no se debe de cruzar, ¿no? Y las repercusiones es que su impacto en la salud pública no está completamente dilucidado. Sin embargo, su práctica repercute negativamente en la salud de las personas. Ello es consecuencia de la impericia y la falta de conocimiento de la persona que lo practica, en donde inclusive se han reportado casos nefastos. ¿Sí? Y esto viene en el Código Penal Federal, en el libro segundo, en el título 13º, sería falsedad, usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas. Esto fue de este año y viene en el artículo 250. Más información con los abogados o la doctora Chagoya y los que estén más inmersos en esta cuestión de legislación, recordando que soy patólogo. Y pues eso sería todo de mi parte, y a continuación seguiría el doctor Carlos Esquivel. Doctor Carlos Esquivel, adelante. Muchas gracias, doctor Vicelio. Muy buenas tardes a todos mis colegas, amigos, amigas que están en esta mesa, a toda la audiencia que nos acompaña, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Doctor Palafox, a la Federación, como siempre, mi reconocimiento y sobre todo mi agradecimiento por la deferencia de estas invitaciones. Ya hemos coincidido en varias mesas. Algo que es muy interesante de esto que estamos platicando hoy es que tenemos una gran deficiencia y un clamor generalizado en nuestro México y particularmente en la Ciudad de México, que es que no contamos con una institución que de alguna manera coadyuve en la judicialización de procesos en donde la veterinaria forense tiene mucho que ver. Bien han apuntado los que me antecedieron en la voz, en el sentido de que la medicina basada en evidencia es fundamental ante cualquier proceso judicial. Eso nos ha quedado claro, pero al menos en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, que ahora dirijo, recibimos con mucha frecuencia denuncias de ciudadanos que están versadas en la percepción, acusando en muchas de las ocasiones al médico veterinario por un ejercicio inapropiado y lo acusan incluso de la muerte de un semoviente, de un ejemplar. Por supuesto, esto viene con un gran ingrediente de enojo, de coraje, de falta de reconocimiento de la propia culpabilidad que los tutores tienen con sus ejemplares. En muchas de las ocasiones, cuando nosotros
enfrentamos estos procedimientos, nos damos cuenta que el paciente fue presentado al médico tratante en condiciones ya de gravedad, en donde a veces el marco de maniobra que podía tener el médico veterinario era escaso y que por lo tanto la muerte de ese paciente era inminente y por lo tanto la acusación directa pues es al último eslabón de la cadena, que fue el médico veterinario. Yo creo que el primer objetivo, y es algo que he presentado ya recientemente al Congreso y que en poco tiempo se va a subir a la agenda, es que precisamente esta asociación de veterinaria forense, que además está próxima a obtener su afiliación al máximo cuerpo colegiado, que es la Federación de Asociaciones y Colegios, se pueda erigir como el instrumento similar a lo que es la CONAMED en el ejercicio de la medicina humana, para que cuando se presentan este tipo de procesos haya esta validez de peritaje y de dictamen oficial que pueda ratificar o rectificar la acusación en contra de algún colega o de en cualquier otra instancia. En la estadística que tenemos nosotros, el 90% de las denuncias carecen de la necropsia obligatoria. Por lo tanto, estos procesos nunca llegan a término porque no se sabe qué fue lo que pasó. Si en un momento dado hubo responsabilidad del médico tratante o no la hubo, o hubo algún otro tipo de atenuantes o de agravantes del cuadro. Y en este sentido, entonces, el proceso judicial pues realmente no prospera. Probablemente haya casos, y nosotros hemos visto que en muchos casos donde hay responsabilidad, la persona que ejecutó el acto médico no es médico veterinario en el legal ejercicio de la profesión. Y si bien esto está tipificado en el Código Penal, como ya bien lo apuntó el doctor Miselio, tampoco existe la forma de poder llevarlo a través de un cuerpo colegiado. Se convierte en una denuncia de particular a particular en contra de una situación de usurpación de funciones en el caso de que no se contara con la cédula profesional de ley. Entonces, me parece que es necesarísimo poder contar con este cuerpo colegiado que realmente sea el que en un momento dado pueda dictaminar los procesos acusatorios y que obviamente tenga la capacidad de emitir opinión que sea valorada en términos de una necropsia. Actualmente lo único que toman las autoridades como valía son las necropsias que se llevan a cabo en instituciones académicas. En instituciones académicas, particularmente la UNAM o algunas otras que puedan contar con esto, pero aquí pues está precisamente la bolsa de especialistas, de expertos que pueden coadyuvar en este sentido. Entonces, la manera de enfrentar es que la ciudadanía sepa que una vez que se levanta una denuncia, se tiene que contar con todos los elementos de prueba que justifiquen el porqué de la acusación. En la mayoría de los casos, esto definitivamente se carece, se levanta una acusación que el Ministerio Público le tiene que dar proceso y lo primero, que sería la necropsia, por lo general no se cuenta con ello. Entonces yo creo que en esta participación lo que está haciendo Agatán para atender este tipo de denuncias es darle acompañamiento solicitando estos elementos de prueba, apoyándose de expertos en la materia como son los patólogos, y el otro marco de actuación es el que ya les acabo de comentar, que a través de las instancias legislativas estamos pidiendo que la veterinaria forense se pueda establecer como el cuerpo colegiado oficial con competencias y facultades de dictaminar y participar en acompañamiento ante procesos de esta índole. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias de nueva cuenta por la deferencia de la invitación, y la agencia pues reitera el apoyo a esta asociación, a la federación, de coadyuvar y dar acompañamiento cuando se presentan este tipo de casos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Valeria Aguilar. Adelante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias a la Federación.
yo les voy a hablar de la situación legal de los animales de zoológico en nuestro país. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. La fauna silvestre es de competencia federal, según lo que estipula la Ley General de Vida Silvestre. Esto es importante entenderlo porque las denuncias tienen que ser a nivel federal. Es importante también saber que los zoológicos están regulados ya desde un inicio por la Ley General de Vida Silvestre. Los zoológicos tienen que registrarse como unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que es la flora y la fauna silvestre. Y para poder hacer este registro, los zoológicos tienen que hacer algo que se llama plan de manejo. En este plan de manejo, cada una de las especies que vayan a estar bajo cuidado humano en un zoológico tiene que especificarse cuál va a ser su manejo, su nutrición, sus cuidados, en qué recinto van a estar albergados, cuáles van a ser las características para evitar cualquier problema en cuanto a un escape, etcétera, cuál es su medicina preventiva, cuál sería la medicina curativa, etcétera. De esta manera, las instancias de gobierno federal que tienen competencia en cuanto a regular y la supervisión directa de todas las sumas, que no solamente van a ser zoológicos. Aquí me gustaría acotar que también otro tipo de instituciones como criaderos, como por ejemplo los jardines botánicos también pueden constituirse como una UMA. Sin embargo, bueno, va a haber diferentes objetivos en cuanto a esto. No únicamente se va a tratar de una exhibición, sino uno de los objetivos más importantes será la conservación, el manejo, la rehabilitación en muchísimos casos. Ahí abajo acoto cuáles son los numerales de la Ley General de Vida Silvestre que van a regular específicamente el actuar de los zoológicos en nuestro país. La que sigue, por favor. Bien, existe una norma mexicana, que es la norma mexicana 165, que es de adhesión voluntaria. De hecho, muchísimas instituciones zoológicas fueron quienes tuvieron la iniciativa de generarla. No es obligatoria como las normas oficiales mexicanas, sino que es algo que los zoológicos deciden o no adherirse a esta norma. Esta norma establece los requisitos para certificación con respecto al bienestar animal, conservación, investigación, educación y también seguridad en los zoológicos. Sin embargo, bueno, también hay otras normas que sí son oficiales mexicanas, que son específicas en algunas especies en particular, por ejemplo, en mamíferos marinos. Es importante que sepamos que los zoológicos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser tipo safari, pueden ser de diversas maneras, de inmersión, puede ser de recorridos, etcétera. Y esto pueden estar agremiados en asociaciones como es la ASCARM o pueden no estarlo. Y ahí va a haber una diversidad importante. Esta norma mexicana es la base con la que se hace una revisión justamente por las CARM de los zoológicos si cumplen o no cumplen con estos requisitos de certificación. Entonces vamos a encontrar que puede haber todo tipo de instituciones, sin embargo, lo que siempre va a ocurrir va a ser esta vigilancia que se va a llevar a cabo por las instituciones federales. La que sigue, por favor. Bien. Los animales en los zoológicos en nuestro país pueden llegar a los zoológicos de diferentes maneras. Primero que nada, los animales pueden ser propiedad de la nación bajo resguardo y pongo ahí una foto de los lobos mexicanos. Los lobos mexicanos le pertenecen a la nación, no le pertenecen a ningún zoológico en particular. Entonces están bajo resguardo. La nación le confiere este honor a algunos zoológicos que tienen que tener ciertas características. También en el caso específico de los lobos mexicanos, tiene que ver con una comisión binacional
en donde se toman decisiones de qué zoológicos pueden estar incluidos para tener a su resguardo a animales tan valiosos como estos, ¿no? También pueden estar bajo cuidado humano y haber nacido en las instituciones. También los zoológicos pueden tener animales comprados de manera legal y esto se cumple a cabalidad en la mayoría de ellos. Habrá en los cuales no, sí, porque hay una vigilancia específica por las instituciones, ¿no? Para poder dar de alta en un plan de manejo a ejemplares necesitamos contar con la legal procedencia. Un poquito más adelante les platico de ello. También puede haber intercambio entre instituciones y en las fotografías de abajo tenemos fotografías del actuar de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que la conocemos como Profepa, es quien se encarga de determinar si hay o no hay algún delito en cuanto al trato digno y respetuoso de las especies, si sus condiciones de albergue son adecuadas o no son adecuadas, por medio de inspecciones. Y ahí tenemos dos fotografías que son propiedad de Profepa, en las cuales están haciendo sus diligencias y pueden estar o no acompañados por elementos de la Policía Federal o Policía Estatal. Esto es muy importante que lo conozcamos. Entonces, también la mayoría de los zoológicos tienen un elemento importante de ser resguardantes de animales que son provenientes de tráfico ilegal o provenientes de decomisos en los que Profepa o alguna otra institución, Fiscalía General de la República, etcétera, puedan depositar estos animales para su resguardo, rehabilitación y mantenimiento en los zoológicos. La que sigue, por favor. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a la asociación, agradezco a la federación y a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. Muchas gracias, doctora. Y a continuación, la doctora Claudia Edwards. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Es un placer estar en este tipo de asociaciones y de charlas que pueden mostrar, pues, aunque sea muy poquito, esperemos que esto sea una semilla para seguir buscando más información de este trabajo que estamos haciendo inter y transdisciplinario, que es, creo yo, muy importante. Muchas gracias a todos. La que sigue, por favor. Bueno, yo voy a hablar de otra parte del engrane. Para que todo esto funcione, todo el mundo tiene que hacer lo que le corresponde y, como ya bien dijeron, no meterse en lo que no nos corresponde. Para que podamos trabajar por el bienestar de los animales, para que se pueda llegar a que la denuncia tenga un fin, como se ha estado mencionando, pues es importante que una parte que es quien hace las denuncias, la parte de la sociedad, la parte de las protectoras, también sepa qué hacer, qué no hacer y en qué momento debe de retirarse, ¿no? Entonces vamos a hablar justo de esta parte del engrane, que tiene que ver con la sociedad, las ONGs, las protectoras y cómo podemos hacer pues este trabajo en sinergia. Muchas veces el papel de las protectoras independientes de las ONGs es hacer denuncias. A veces es porque pues uno tiene la persona que está pateando al perro ahí o los perros que se están peleando, ¿no? Te toca ver la situación y bueno, pues una vez diciendo eso, uno está involucrado y haces las denuncias. A veces otras personas tienen miedo de presentar la denuncia, se acercan a la ONG o se acercan a esta Asociación Protectora de Animales y ellos son los que ya incluso muchas saben el camino perfecto, saben con quién hay que hablar y tienen todo muy claro y si no, pues lo averiguan y lo investigan. A veces es porque otras personas no saben cómo hacerlo y el papel de estas organizaciones es hacer una especie de educación y decirle, pues tienes que hablar a esta autoridad en este estado, a esta otra en este otro lugar, y van haciendo una parte de educación muy importante. Y otra, te enteras en las redes sociales, te mandaron un mensajito y pues uno
se conmueve y entonces empiezas a ver cómo haces la denuncia, si hay que hacerla a la policía cibernética, etc. Y muchas de ellas toman estos casos de maltrato para poder atenderlos y pues que lleguen a un buen fin. ¿La que sigue? Dicho esto, vamos a ver un modelo que funciona en Estados Unidos, se ha estado implementando en nuestro país y vamos a ver como un poquito de cada uno. La sociedad se junta con las ONGs, como ya dijimos. La ONG va a tener su papel en el bienestar de los animales, también el médico veterinario y también las autoridades, ¿no? Todos vamos a suponer que somos una más, gracias. Son, digamos, quienes estamos más involucrados en el bienestar, los veterinarios, las autoridades, las ONGs. Todas estas, la que sigue, tenemos un fin común. Nuestro fin común es ayudar a que el bienestar de los animales y el bienestar humano pues prevalezca. Ahí sabemos muchas interacciones de esto, no solamente animales de compañía, también con otros tipos de animales, fauna silvestre, animales domésticos en general. Esta parte de procurar un bienestar para los animales y los humanos, alguna acotación, la que sigue se llama One Welfare. Si estamos bien los humanos, están bien los animales y viceversa. Ahora, la que sigue, por favor. Todo esto de buscar el bienestar o buscar justicia, lo voy a poner así, para los animales en estas situaciones de maltrato o de situaciones de negligencia, tiene que estar o está basado y apoyado en la legislación. Sabemos que hay legislación, sabemos que hay protocolos de actuación, sabemos que hay procedimientos, ya lo hemos estado viendo a lo largo de esta plática, y debemos de saber que las autoridades, el veterinario, no puede hacer más allá de lo que la ley le permite, y las asociaciones tenemos que estar muy conscientes de hasta dónde pueden llegar las autoridades y cómo nosotros podemos ayudar. La que sigue. Entonces, vamos a suponer que ahora lo que tenemos es que las ONGs saben de un caso de maltrato y le avisan a las autoridades. La que sigue, las autoridades van a hacer este engrane que estábamos viendo ahora de todo el estudio, de recibir la denuncia, de hacer los peritajes, de hacer todo lo que se requiere. Vamos a suponer que en este caso hay un decomiso del animal que se hizo la denuncia, la que sigue. Y las autoridades pues van a requerir otra vez de la ayuda de las ONGs. No lo van a poder hacer solo, no se hace solo, les digo, en otros lados del mundo. Las autoridades ayudan, bueno, se ayudan con veterinarios, se ayudan con etólogos para poder hacer, la que sigue, por favor, para poder hacer la revisión de estos animales, para poder hacer la rehabilitación de estos animales. Y las ONGs y los etólogos, una más, por favor, van a trabajar en conjunto para poder rehabilitar estos pequeños, tenerlos en resguardo, y cuando se libere el proceso, pues ahora una más, van a ser yo creo que dos más, regresar estos pequeños a la sociedad, ya con un protocolo, lo mejor que se pueda, que estén rehabilitados y entonces así tener el círculo completo. ¿La que sigue? Van a ser dos más, yo creo. Ahí ya regresó a la sociedad. Muchas gracias. Un ejemplo súper rápido. Este es una recompensa que se ofrece por gente que dé informes reales para acabar con peleas de perros en Estados Unidos. Son $5,000. La que sigue. Y esto es el trabajo de la gente que ya denunció y toda el aparato que ya vimos ahorita, el engranaje. Este fue una redada que se hizo de peleas de perros y esta es parte de la nota del periódico que salió. Rescataron de esta redada 367 perros utilizados para peleas, también habían armas, también habían narcóticos y como pueden ver, pues la nota dice esto es parte del esfuerzo de la HCUS, de la ASPCA, del FBI, de la policía local, de las fiscalías, y gracias a esto, pues podemos tener una más, por favor. Al final,
pues un perro feliz en su casa. Este es un pequeño que fue rescatado de un peleador de perros, era un futbolista, a lo mejor alguien que le gusta el fútbol americano sabrá del caso, un futbolista de americano muy famoso, se apellida Vic, y le quitaron 60 perros, y este es uno de los pequeños 12 años después de la redada de esa vez. ¿La que sigue? Entonces, como podemos ver, pues el trabajo tiene que ser en conjunto. ¿Cuáles son las claves del éxito? Una más. Hoy ahora podemos sacar las demás de una vez, todas gracias. Trabajar de manera coordinada. Si nosotros como ONGs, si las ONGs decimos, no, la autoridad no me importa, y luego no nos podemos quejar de que la autoridad no está trabajando si nosotros no nos coordinamos con ellos, ¿no? Conocer las leyes y los alcances, que ya lo había dicho, es sumamente importante, y conocer un poco, no es que nos tengamos que saber las ONGs, esta parte de los procedimientos, como si fuéramos el perito que va a recoger el indicio, pero tengo que saber que hay una cadena de custodia y que tengo que preservar la evidencia. Esta foto que están viendo aquí es una foto real de la alcaldía Benito Juárez, en donde hubo una denuncia en redes sociales de envenenaron a mi perro. Y lo que fueron a hacer es ver si había veneno o no, pero vamos a suponer que sí es el caso. Sí tengo un perro que muere envenenado, y cuando llega la autoridad, el cadáver está cremado. Y cuando fueron a buscar el indicio al parque, lo lavaron. Entonces no sabemos si sí murió de eso o no, si hay que buscar las cámaras del C5, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos los procedimientos, sabemos que si hay voy a llamarle ahorita, un escenario del crimen, pues yo no debería de meterme a mover nada para que pueda funcionar el engrane completo. ¿La que sigue? Y bueno, esto es una cosa que tenemos que pensar muy bien cómo vamos a trabajar todos, porque para que todo esto funcione se requiere recursos, y ahí es donde estamos un poco detenidos. Sería muy bueno tratar de buscar cómo tener incentivos para las ONGs, más recursos para las autoridades, para la parte forense, que es súper importante, necesitamos mucho recurso, y ver cómo podemos a lo mejor ayudar desde la sociedad, desde la sociedad de veterinaria, de forense, desde la sociedad organizada y las autoridades, a buscar maneras de poder obtener más recursos para poder crecer más. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Damos paso al doctor Víctor Toledo, que nos dé unas palabras. Gracias, doctor Vicelio. Un saludo a todo mi querido México. Algún día estaré por allá, y te quiero agradecer tus palabras también a los profesores y a Claudia. Yo le solicité a Vicelio estar al final porque no conozco la realidad mexicana, pero la conozco en parte, ¿sí? Pero he tenido la suerte de conocer lo que está ocurriendo en 25 países, África, Asia, bueno, varias partes del mundo, y hay muchas cosas que se van repitiendo y muchos errores que se van cometiendo, ¿sí? Y sobre la mesa quisiera poner algunos de estos conceptos. En primer lugar, es importantísimo que dentro de la veterinaria forense se divida bien el trabajo del que es cientista forense, ciencia forense, y médico veterinario forense. Son dos cosas distintas. El patólogo, el clínico, que trabaja con animal vivo, y la ciencia forense, lo que trabaja con todo lo que está fuera del cuerpo. Entonces, eso es importante aclararlo al principio para que no haya un choque de funciones, ¿sí? Cuando hay choque de funciones, cuando comienzan los problemas. Yo lo voy a ver desde el punto de vista externo para comentarle, digamos, las problemáticas que existen, ¿ok? Yo soy un poco duro para hablar, pero créanme que con cariño lo digo, ¿ok? Segundo, que el tema de la ciencia forense se inventó para humanos. Entonces, muchas veces el problema que tenemos es que se tratan de aplicar las técnicas de humanos en animales, y entendemos que son cosas muy distintas. Una escenografía del crimen, y te agradezco la palabra de escenario y no escena, porque son errores que se cometen. Generalmente no es flagrancia, lo que vemos, siempre vemos un animal muerto cuando existe un animal, porque a veces cuando no existe un animal se comenta que no hay que comenzar un proceso judicial, pero la escenografía o el escenario del crimen te está hablando y te está diciendo aquí hubo un delito. Hoy no se hace nada, es el problema. Entonces hay que tener una visión distinta. Sigo, por eso la semántica es importante, ¿sí? Y lo comentamos en algún momento en alguna otra charla.
el término de zoofilia. Lamentablemente, la Real Academia Española, y eso es que estoy acá yo, ha cometido muchos errores en aceptar muchas palabras, y lamentablemente muchas palabras, por el tiempo de utilizarlas, ya es como una ley consuetudinaria, ya se va adoptando la palabra y ya quedamos con eso y estamos en errores garrafales. O sea, un juez que sea semántico y claramente llevado a la palabra real, al significado de las cosas, perfectamente un caso se te puede caer entrando con la primera palabra que diga. Eso hay que tener mucho cuidado. Lo otro, multidisciplinario. Hay que entender que el tema de las ciencias veterinarias forenses nace, y lo he visto desde hace 14 años porque yo he pasado de todo, créanme que de todo, entre humillaciones, entre malas palabras, entre broma, bullying, de todo. Pero esto parte de mucha esfuerzo personal y no institucional, ¿sí? Las instituciones han ido cada vez entendiendo cómo va esto y de qué se trata, y las presiones sociales obviamente que te están llevando hacia eso. Y esto hoy por hoy es mucho más fuerte. Por lo tanto, como tú decías, Claudia, y todo, esto es un trabajo multidisciplinario, absolutamente. Y voy a rematar con este tema más adelante. Por lo tanto, la ONG, las disciplinas auxiliares. Créanme usted, por ejemplo, en Colombia, ni siquiera el médico legista va a la escenografía del crimen. O sea, y menos va a ir un veterinario. Suele pasar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que en las muchas publicaciones que estamos realizando, estamos proponiendo ya definitivamente, en una línea de trabajo, el médico veterinario o quien tiene que estar desde el minuto cero, tiene que estar. No puede seguir el médico veterinario, el patólogo, recibiendo en una bolsa un animal y que se le solicite que diga de qué murió, de qué color era. O sea, no es mago, ¿ok? Entonces, hay muchas... Y lo peor de todo es que los propios médicos veterinarios son los que envían esa muestra. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y tener nuestra parte de culpa y decir, oye, a ver, ¿en qué estamos? Segundo, desde el punto de vista federal, como se está trabajando, como trabaja el INE, trabajan de forma muy profesional. Pero el problema grande, y que me pasó cuando yo llegué a Europa, yo pensé que iba a aprender mucho acá y al final me ha tocado lo contrario, compartir mi experiencia, es que desde el punto de vista académico hay una falencia, absolutamente. Es decir, no hay una investigación científica para crear nuevas herramientas que permitan el trabajo con la ciencia veterinaria forense. Segundo, en América todavía estamos teniendo el problema de que estamos estudiando con libros del año 40, ¿no es cierto? Y que son en castellano. Hay muchas cosas que han avanzado y lamentablemente, nos guste o no nos guste, muchas cosas son anglo. Por lo tanto, tenemos que estudiar de libros que estén un poco más avanzados. Eso es importante. Lamentablemente estamos en una época que todos esperamos que sea por osmosis. Es decir, el libro en la mano y aprendí mucho y las cosas han cambiado muchísimo y todos lo sabemos. Y no hay que tapar el sol con un dedo. Lo segundo, hay que hacer divulgación científica en revistas que tengan impacto en editorial, porque tiene un filtro. No podemos decir que son los mejores filtros, quizás en algunas cosas, otras no, pero es un filtro. Y como tú decías, y muchos decían aquí, es importante filtrar la información. Dentro de esta información que se puede generar, es importante que trabajen los académicos, los profesionales, policías. A mí no me gusta llamarle técnico, porque a mí me enseñaron de chiquito que cuando uno es técnico, si algo me cambia, ya no sé qué hacer. Y yo creo que son técnicos profesionales, porque saben a través de la experiencia, cuando se enfrentan a una escenografía, qué hacer. Es como el médico cirujano, creo yo, veterinario, que entra a ver un animal pensando que tenía una cosa a través de la radiografía y se encuentra con otra cosa, otra situación, y tiene que saber cómo resolverlo. Es un profesional. Por lo tanto, creo que esto no es solamente un tecnicismo, también tiene mucho que ver con la parte profesional. También comentaron por ahí el tema de la preocupación del concepto del todero, es decir, lamentablemente colegas y no colegas que hacen de todo, y yo lo he reflexionado muchos años, porque conozco muchísimo, tengo una lista increíble, pero también tiene que ver un poco con la necesidad de que otros no hagan las cosas. Entonces, es una respuesta también a hacer algo cuando no se está haciendo. Sin embargo, eso tiene que cambiar, porque al final lo que eso está llevando es a poner en peligro a personas, porque un curso de 40 horas no te hace un perito se hace con experiencia, en el trabajo, en hablar con criminalistas humanos, en estar en el hospital, ese es el trabajo que tenemos que llegar a hacer, y por lo tanto, un trabajo multidisciplinario. Lo otro, la formación debe ser oficial y debe ser llevada a cabo por profesores con experiencia. Un médico veterinario per se, y lo voy a decir con todas sus palabras, no sabe de forense. Es una visión distinta. Lo que pasa es que el veterinario es forense, per se, pero nunca se lo han dicho.
El animal sabemos que no nos va a decir ni un testimonio ni nada de eso, pero la visión es un poco distinta. Y esa visión es la que hay que empezar a manejar con los colegas. Muchos colegas no entran en esta dinámica porque ya entra la parte judicial. Entonces ahí me empiezo a complicar y mejor que no. Y peor aún cuando no tienen un respaldo. Y ustedes sí tienen un respaldo porque ustedes tienen una institución que está trabajando en este concepto. Un perito requiere madurar y enfrentarse a casos, discutir con colegas criminalistas, humanos y de otras profesiones. Y esa formación no puede ser hoy y la próxima, tiene que ser un proceso continuo. Y eso también estamos faltando, porque ocurre una cosa de día en un curso un día, aparece otro el próximo mes, y bueno, cualquiera, pero no hay una continuidad, una línea de trabajo con un objetivo claro. Es clarísimo que se necesita conocimiento, sobre todo conocimiento, se necesita habilidades. No todos tenemos habilidades, a mí me ponen a esquiar y me mato en 2 segundos. No tengo habilidad y tengo que reconocer que no tengo la habilidad. Se necesita una metodología clara, pero que sea flexible. Ahí viene la parte profesional, ¿sí? También se necesitan recursos. En Estados Unidos hay muchas cosas que te paga el gobierno. Entonces, colocar un laboratorio grande donde te paga el gobierno y tiene gente contratada es muy distinto en otros países que tenemos que hacerlo con la fuerza propia, mucho gasto personal, académico, del mismo bolsillo, digámoslo como son las cosas. Bueno, pero aquí nadie sobra cuando hay animales de por medio. Pero como tú dijiste también, Claudia, cada uno debe hacer lo que sabe hacer, porque estamos poniendo en peligro, o podemos poner en peligro a personas que tienen la ilusión de ver una película de CSI y decir, yo quiero hacer eso no existe. Ya las cosas son distintas. Y ese efecto CSI, que vino después de todo el tiempo del Joe Simpson, donde la policía quedó muy mal parada, y entonces empezaron este tipo de películas, pero nos pasamos al otro lado. Entonces ahora propiamente a los mismos policías, la gente le pide que está mirando los testigos, y usted no va a usar esa lamparita que usan en la televisión. O sea, estamos llegando a ese otro nivel, y esa es una preocupación. Nosotros como médicos veterinarios que podemos aplicar dentro de la justicia y por tanto nos volvemos forenses, es importante que tomemos en consideración todo lo que está ocurriendo para que no cometamos los mismos errores. Ahora, lo importante, como tú decías también, es hacerlo y que cada uno haga lo que tiene que hacer hasta donde tiene que llegar. ¿Para qué? Para dar transparencia, validez científica y validez jurídica a un proceso. ¿Hay forma de hacerlo? Sí, pero se quiere de qué? Voluntad y ser nuestras propias debilidades y nuestras virtudes. Trabajando en conjunto, sí se puede. A todos lo digo, sí se puede. Lo han hecho otros países. Nosotros somos muy inteligentes. Tenemos algo muy bueno en América, que somos creativos. Lo que falta muchas veces en Europa. Y yo me da rabia que estando acá digo, ¿por qué no se le ocurre estas cosas si a nosotros es cosas de todos los días? Podemos hacerlo, yo sé. Lo importante es tener buena voluntad, dejar los egos en la casa y empezar a trabajar por el objetivo, que son nuestros animales. Que en buenas cuentas, ya sabemos que las personas que tienen animales dicen que son mejores personas. El trabajo en las redes sociales es importantísimo. Muchas veces, y con esto termino, muy serio, disculpa, las redes sociales son un peligro inminente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una denuncia constante, porque ahora todo es maltrato, todo es maltrato. Y cuando tú haces denuncia sobre denuncia, lo que estás haciendo es agobiando un sistema paranormal. Porque al final de todo eso que ocurre, ¿cuánto es verdad? Y eso es lo que lleva a que la gente diga, no voy a normar, ¿sabes? Que ya me tiene hasta aquí, tanto, norma, no olvides. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que podemos hacer desde acá a Europa, porque ahí viene la invitación más adelante, es trabajar en ese punto importante, las redes sociales, hacerlo mucho más un fortalecimiento de esa red social que hoy por hoy es lo que la lleva. Y es importantísimo hacerlo pero de manera responsable, porque casos hemos tenido muchos, gente que es inculpada y el animal tiene cáncer y esta persona se ha gastado todo lo que no tiene, pero ya quedó muy mal frente al mundo. Y esas cosas son peligrosas. La fotografía de lo que está ocurriendo, un perro con una cadena, tú dices maltrato, pero el perro está tirando. Es decir, hay que tener mucho cuidado, las evidencias, los vestigios. Tenemos que tener el contexto de las cosas. No tomar la sangre, no somos recolectores de basura. Lo importante es tener evidencia, elementos, trazas, que se puedan volver en pruebas, conceptos, ¿sí? Pero todo eso tiene que estar dentro de un contexto. Si no, no sirve. El contexto es todo. Si no vamos, ¿qué contexto vamos a tener? Eso es lo que hay que empezar a cambiar. Y sobre todo los veterinarios que estamos acá, cuidemos nuestra profesión.
Ya la profesión a nivel mundial, por lo menos en América, de Chile donde soy yo, no es muy bien mirada. Es casi como el médico que no alcanzó a estudiar medicina y va a estudiar veterinaria. Y no es así. Entonces yo creo que tenemos que cuidar nuestra profesión y realzarla y ponerla al nivel que tiene que estar. Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad a través de esta disciplina de poder hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos dos preguntas. Tenemos una pregunta que nos va a contestar la doctora Jimena Elín, que sería, en el caso de los médicos peritos, ¿es obligación de los gobiernos contratar a médicos veterinarios o tecnistas? Hola, buenas tardes. Bueno, para esa pregunta que nos... no es obligación del gobierno como tal, porque existe de que se habilite un... Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya. Ok, muchas gracias. Les comentaba que en respuesta a esa pregunta, no es obligación del gobierno como tal el que se contraten a peritos veterinarios aquí en México, porque hay la posibilidad de que se puedan habilitar de acuerdo a las circunstancias y lugar en que se encuentre y caso del que se trate. Sin embargo, es muy importante resaltar que lo que estamos haciendo es concientizar con las autoridades sobre la labor y la importancia que ofrece una pericial en materia de medicina veterinaria para aportar pruebas, para aportar evidencias y que se pueda realizar un mejor tratamiento de toda esa investigación, de todo ese expediente en conjunto con la trilogía que les mencionaba en un inicio. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Las asociaciones civiles tienen autoridad para recoger animales exóticos o maltratados o solo las autoridades correspondientes? Doctora Claudia Edwards. Sí, bueno, son dos escenarios y de hecho yo pondría más escenarios posibles con esa pregunta. Si dice recoger, supongo que el animal está en vía pública, probablemente. Lo ideal sería siempre con fauna silvestre hablar a Profepa, porque si yo lo tomo y me lo llevo en el auto y alguien me dice, oye, ¿qué traes ahí? No sé, el animal que reencontraste en la carretera y ves en Quintana Roo y te encontraste el jaguar, ¿no? Y ya dices, pues me lo llevo. Te van a meter a la cárcel, ¿no? Porque no van a averiguar si sí lo tenías antes, si no, si tú lo habías recogido hace 10 minutos y te lo encontraste antier. Entonces, lo ideal sería hablar a Profepa. En teoría, el 911 debería poder ayudarnos a hacer esta liga y deberían de ser quienes recojan esos animales, porque además no sabemos la parte de la salud, de las enfermedades, más el manejo específico. Entonces, lo ideal sería que nosotros como ONGs o las ONGs no manipulemos ese tipo de animales, sino que se llame a las autoridades correspondientes. Ciudad de México, Brigada de Vigilancia Animal coadyuva con el rescate de animales de fauna silvestre. En el caso de animales domésticos maltratados, otra vez, recoger me suena a estar en la situación de calle y lo levanto y lo ayudo, pues sí se puede. Si lo que queremos decir es que el animal está en una situación de maltrato, que debería de hacerse una denuncia para poder sacar ese animal de un domicilio por medio de un procedimiento, no deberíamos, porque sería robarnos la evidencia y entonces después como esa persona, si lo estaba haciendo mal, a lo mejor es un maltrato que podría ese animal seguir en casa siguiendo instrucciones. Al rato vuelve a tener otro animal y lo va a tener en las mismas condiciones y entonces no va a funcionar de nada. Y si es un caso que merita hacer una denuncia formal para que tenga un proceso penal o administrativo y yo me robo el perro, pues no vamos a avanzar y es lo que yo decía cuando esto no funciona, ¿no? Entonces, hay varios escenarios posibles en donde sí se puede, no se puede, no se debiera. Me gustaría dar seguimiento a esta respuesta para concretar un poquito una figura que muchas veces tenemos desconocimiento. Aquí en México hay el ente de
primer respondiente. Cuando hay una situación en donde vemos que necesitamos o queremos ayudar, es mejor acudir a una autoridad. Ese será nuestro primer respondiente y podemos acudir con policía. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ayudar a ese animal, vamos a dar parte a esa autoridad que a su vez nos va a ayudar a cuidar ese lugar para que podamos trabajar lo mejor posible y poder obtener la mejor calidad en cuanto a nuestro desempeño y el de todos nuestros compañeros, porque va a ser un trabajo multidisciplinario. Entonces, a veces es desesperante la situación, pero es muy importante recordar esa parte. Voy a pedirle apoyo a un policía, voy a llamar a la patrulla o a lo mejor pedirle apoyo a alguien más para que se preserve ese lugar, se mantengan las cosas en ese mismo sitio y entonces hacerlo acompañados. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Es obligación profesional apoyar en los procesos judiciales? Doctora Sara Patricia, ¿puede contestar esta, por favor? Sí, claro, doctor. Sí, todos los ciudadanos, de hecho, estamos obligados a apoyar en cualquier situación que se presente de índole legal. Esto viene estipulado dentro de nuestros códigos y leyes, bien establecido. Y aparte, aquí voy a comentar otra cosa, o voy a ahondar un poquito, porque presiento que es, hablando como, pues ahora sí, como médicos veterinarios, muchas veces nos da temor que nos la vayan a cambiar, ¿no? O que vaya a ser ahora contraproducente, o que van a decir de la actuación que yo hice. Y en realidad es importante hasta para nosotros. No sé si está habiendo un proceso legal y a lo mejor es contra ti porque hubo una negligencia o están alegando una negligencia médica. Entonces, tú es con lo que te vas a respaldar. O sea, a ti mismo como profesionista te vas a proteger con todas estas, con la historia clínica y con todos los estudios que hayas realizado. Si es porque hay un animal que se encuentra en mal estado, si es por algún ataque, no sé, vamos a suponer que a un animalito le dieron con un objeto cortocontundente, y a ti te tocó atenderlo como médico veterinario, bueno, tú vas a ser quien aporte o quien apoye en esta parte legal, ¿no? Ahora sí vas a dar los indicios o vas a aportar estos indicios para que puedan completar la carpeta, en este caso la carpeta de investigación. Pero sí es importante, y como ciudadano por sí mismo tenemos la obligación de apoyar a las autoridades. Bueno, doctor Carlos, si quiere comentar algo. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que algo que se olvida mucho en la causa animal es el Estado de Derecho. Existe, y tanto Ciudad de México como el país tiene legislación en la materia. Pero por otro lado está la parte emocional, moral, de compromiso, de responsabilidad social. Y eso hace que a veces se pase por alto el Estado de Derecho. Sobre todo organizaciones de la sociedad civil que por la desesperación de ayudar a un animal en un presunto maltrato, toman la decisión de brincarse bardas y declaraciones incluso públicas en redes sociales de a mí no me importa, yo doy la vida por los animales y me brinco la barda y me los robo y los saco de ese infierno. Probablemente en este dilema, ¿no?, que estamos platicando, la causa de esta persona o de estas personas sea válida o sea legítima, pero vulnera el Estado de Derecho. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que pedirle a la ciudadanía, y es reforzando el comentario de Jimena, es precisamente buscar el primer respondiente, inmediatamente dar aviso a la autoridad cuyas facultades permita establecer el proceso para hacer esto. ¿Y por qué lo comento? Ni la propia autoridad tiene la autoridad, valga la redundancia, de meterse a un domicilio nada más porque alguien lo denunció.
tiene que ser un proceso y tiene que haber un mandato que permita o que un juez obsequie el ordenamiento para en un momento dado retirar esos animales o llevarlos a otro tipo de lados. Entonces, mi comentario va en el sentido que no perdamos de vista el acudir al primer respondiente, a la autoridad, levantar el proceso y entonces sí, actuar en consecuencia para evitar a toda costa maltrato animal, abandono o incluso sufrimiento innecesario. Si me permiten complementar lo que estaba diciendo el profesor, es importante también que esa persona que sea primer respondiente sepa lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque si no también se vuelve un maltrato. Y de hecho, ocurre muchas veces que los animales cuando son requisados y son guardados en un lugar, y ha pasado a colegas que le dejan el animalito 3 años ahí porque está dentro de la cadena, se le incendió la clínica, se murió un animal y se metió en un problema enorme. Pero por otro lado, eso uno dice, se está cuidando del maltrato. Bien, y se deja en un lugar que no corresponde. O sea, lo que hace la autoridad es más maltrato de lo que... Eso hay que tener mucho cuidado. Y como decía el doctor Carlos Esquivel, no se puede pasar por el Estado de Derecho. O sea, hay una constitución, hay leyes, lo primero. Pero también eso va de la mano con lo otro. Preparar a la gente para que también no se vaya a morir. ¿Cómo va a saber el policía si está con un antrax? Y va a tomar el animal y se va a contar. Entonces, es una cadena de muchas cosas. Por eso que, como decía Claudia, aquí tenemos que juntarnos todos. Y como un reloj suizo. Muchas veces uno dice, pero yo hago poco. Pero si uno mira un reloj suizo, por dentro tiene engranajes chiquititos, tan chiquititos que ni se ven. Y uno dice, qué poca importancia. A veces tiene mayor importancia, son mucho más importantes que cualquier otro. Los grandes pueden ser las grandes instituciones, pero todo funciona para una sola cosa, para que sea un reloj suizo. Y yo sé que sí se puede hacer. Estoy convencido que sí se puede hacer, amigos. Gracias, doctor. ¿Hay algún otro comentario de los panelistas? ¿Alguien que quisiera complementar algo de lo que se acaba de decir? Pues les agradezco mucho la participación a todos. Les agradezco mucho el micrófono a la Federación de Colegios y Asociaciones y me gustaría hacer un anuncio rápidamente sobre un evento que vamos a tener. Entonces voy a compartir pantalla. Sí, al final de la pantalla que compartas, quisiera comentar muy brevemente lo del Working Group, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, estamos trabajando en lo que sería la primera reunión virtual de Ciencias Forenses Animales que se va a llevar a cabo en el mes de junio del 2021. Estábamos organizando esto con Forensis. Nos está apoyando lo que sería la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Davis Thompson para el apoyo de la patología, el LCPG, que es una rama de la Ciel Davis. Nos está apoyando también la Sociedad Mexicana de Patólogos, el Colegio de Criminalistas de Chile, Corpavet, entre otras asociaciones como la Española de Veterinaria Forense y a su vez también de la República Argentina, la Sociedad de Medicina Veterinaria. Tenemos este primer encuentro que va a ser de manera virtual y que se va a hacer a través de Avatar. Entonces ahí tenemos algunas de los ejemplos de cómo sería esto. Hay actividades preencuentro. Sí, tenemos un comité científico, hay inscripciones y hay, ¿cómo se llama? La manera de contactar esto. Tenemos la participación de este comité científico de diferentes partes del mundo y tenemos participación de los diferentes ponentes. No me va a dar tiempo de platicar de todos ellos, pero tenemos al doctor John Cooper y a Margaret Cooper, que van a hablar de la legislación detrás de las ciencias forenses animales, el rol de trabajo en el campo de la patología forense, y como saben son autores de múltiples publicaciones y de libros que muchos de ustedes ya conocen. A su vez también de escenario del crimen en la vida silvestre, la doctora Susan Underkoffler, que está encargada de la dirección de lo que sería la maestría en ciencia forense de la Universidad de Florida. Y también tenemos la participación, esperen un momentito, ya me adelanté. A ver, espérenme, es que esto ya se está adelantando solo.
Ok, tenemos la participación del doctor Antonio. Es que esta cosa. Antonio Fernández de España, de cómo los veterinarios patólogos pueden ayudar en la conservación de cetáceos, sonares militares y varamiento masivo de ballenas picudas. También tenemos la participación de la doctora Noemí Friedrich, de Ciencias Forenses Animales en Argentina. También es autora de Medicina Veterinaria Forense, tiene aspectos legales y forenses, también es autora del libro. Tenemos a George Otianga Owiti, que nos va a hablar de actualidad y avances de la veterinaria forense en Kenia, enfocada a la vida silvestre. También tenemos la participación de otro colega argentino, que sería en este caso Marcela Revuelto, con el Código ético en el ejercicio de la veterinaria forense. También tenemos otro colega español, Jaume Fatjos Ríos, maltrato animal, aspectos relacionados con la antrozoología. Tenemos al doctor Randall Wood, que es experto en lo que sería el vínculo entre el maltrato y el comportamiento humano, es autor de múltiples publicaciones también, y es un gusto tenerlo en este foro. La doctora Melinda Merck, como saben, al igual que el doctor Lockwood, son pioneros en esto de la veterinaria forense, y ella le toca evaluación objetiva de un caso. Dejemos que la evidencia hable por sí sola, tiene múltiples publicaciones, inclusive ya traducidas al español. Tenemos también la participación de Isaac Dwayne Mulenga, que nos va a hablar de herramientas exploradas en las investigaciones de crímenes contra la vida salvaje, desafíos y el camino a seguir para Zambia y África. También tenemos participación, a ver si pronuncio bien, del doctor Kresimir Severin, el desafío de cambiar el enfoque tradicional de la medicina veterinaria forense en Croacia. Delitos en ambientes acuáticos por parte de la Asociación Davis Thompson. Ella es experta en lo que sería patología en peces y nos va a hablar sobre delitos en ambientes acuáticos. Sí, también tenemos participación de un doctor en Turquía, amenazas de bioseguridad y preparación, statu quo y tendencias futuras en la ciencia veterinaria, del doctor Ahmet Koluman. Y también tenemos participación de Portugal con el doctor Nuno Paixão, espero que haberlo dicho bien, terrorismo y bioterrorismo y contraterrorismo, que parece que no participamos, pero acuérdense que los animales son centinelas en esta situación. También tenemos participación de nuestros colegas brasileños, Paulo Mallorca, enseñanza de la veterinaria forense, que es importante saber cómo vamos a meter este tema en la currícula de los estudiantes. Gerald Muca, a ver si me puede ayudar aquí Víctor. Él es de Albania. Ciencias Forenses Animales de Albania, sí, por lo de la bandera, pero no leí la parte de abajo. Y bueno, un servidor, ya me conocen, tengo esta cosa, no se queda donde debe estar. A ver si ya. Sí, y bueno, tengo una publicación con el doctor Víctor y otras personas de otros colegas en el Manual de Criminalística y Criminología de la editorial Tebar Flores. Viene un capítulo de veterinaria forense, se los recomiendo porque sería el primer capítulo de veterinaria forense en español. ¿Sí? Y también tenemos la participación del doctor Wei Xian Huang, Ciencias Forenses Animales en Taiwán. Tenemos la inclusión del doctor Adam Stern, va a hablar de abuso sexual en animales, un tema muy, muy controvertido. El doctor Jason Brooks, también patólogo, va a hablar de intervalo post-mortem. Y obviamente, bueno, lo que sería el Grupo Internacional de Trabajo y Ciencias Forenses Animales, el doctor Víctor Toledo, que también cuenta con múltiples publicaciones, libros, y nos va a hablar acerca del Animal Forensic Science International Working Group.
Sí, bueno, brevemente, créanme que este es un esfuerzo enorme de conseguir a todos estos colegas. Los que están aquí son simplemente la mitad. La otra mitad va a estar como entrevistado, va a caminar como avatar dentro de los jardines de esta plataforma virtual. Y la idea es formar un equipo, y que ya estamos consolidándolo, dentro de la Worldwide Association of Women Forensics Experts, la Asociación de Mujeres Forenses, con sede en Italia, y de la cual soy el representante en España. También hay varones que están siendo representantes de distintos países, ¿sí? La idea con esto es hacer un meeting, es decir, un encuentro de amigos. No un congreso simplemente, sino un encuentro de amigos. Y la invitación dentro de este grupo de trabajo que estamos llevando adelante, que va a partir en junio, justamente se lanza el primer puntapié inicial, digamos, durante este encuentro, es para juntarnos distintos profesionales de distintas áreas y generar estos puentes que no existen. Hay un charco de agua que lamentablemente nos divide físicamente, moralmente, emocionalmente, y la idea es generar estos puentes porque acá hay mucha gente interesada en trabajar con América. Hay gente en África, yo converso con todos ellos siempre, con todos los ponentes. También me dicen cómo es América, qué es lo que hacen en América, qué están haciendo. Bueno, pasa exactamente lo mismo al revés. Entonces, siento que así como existe muchas veces un abismo negro entre el poder judicial, entre jueces, fiscales y veterinarios, porque la semántica no se entiende, porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra, falta ese puente de unión, y ellos están dispuestos a hacerlo. Entonces, disculpen, se me ocurrió la idea de generar este grupo de tal manera de unir fuerzas, unir voluntades para empezar a intercambiar, y el idioma no tiene por qué ser una limitante, ¿ya? Yo creo que las voluntades están por sobre los idiomas. Sí, hemos publicado varias cosas. El manual de criminalística nace también como un refuerzo a lo que les comentaba, leer cosas en inglés, pero en español este es el último libro que salió y está bastante actualizado, son más de 1000 páginas donde hay de ciencia forense humana, pero tenemos un capítulo, el capítulo 21 de ciencia forense veterinaria. Un capítulo no da para otras cosas, pero vienen otros en camino. La invitación, absolutamente, y yo se lo digo claramente, a mí me gusta trabajar con las manos así y mirando a los ojos, muy transparentemente, y la invitación es para que hagamos un grupo, un dream team, porque América lo puede hacer, absolutamente, y podamos generar estos lazos y dejarlos en libertad, que los patólogos hablen con los patólogos de acá y con los patólogos de África, que hablen entre ellos se entienden, y eso es lo que hay que hacer, especializarnos, y eso también, nos guste o no nos guste, nos da la oportunidad de conocer, de viajar, tener nuevos amigos, porque a todo el mundo le gusta viajar, seamos sinceros, y yo creo que eso es parte de la cultura. Entonces este working group, que va a tener una ala americana, y la otra ala va a ser acá anglo, se va a unir, de tal manera que a partir de junio del próximo año, ya podrá dar el puntapié inicial, y contar con ustedes. La invitación es esa, todo lo que no se hizo ayer ya fue pasado, ya es pasado. Lo importante es lo que viene, y es lo que tenemos que hacer. Por eso es que nace la idea de este encuentro, para que estos colegas que llevan 30 años trabajando de forma casi personal en esta área, nos cuenten qué es lo que vieron, nos cuenten lo que pasó hace 30 años, cómo llegaron a esta idea y qué es lo que se tiene que venir después. Porque el recambio viene, y el recambio tiene que venir sólido. Entonces, esa es la invitación, queridos amigos, para que formemos un gran equipo. Disculpen si dije algo que incomodara, la verdad es que a mí me interesa mucho que esto funcione, porque ha sido un esfuerzo enorme, y yo sé que cada uno de ustedes ha hecho su esfuerzo desde su reducto, desde su trinchera. No están solos, no estamos solos, si esa es la cuestión, me da rabia, no estamos solos, pero trabajamos solos. Juntémonos y hagamos cosas grandes, esa es la idea, nada más. Gracias, Auxilio. Gracias, Víctor. Doctor Misael, pues, le agradezco mucho la invitación. No sé si cumplimos con las expectativas de todos. Agradecemos al doctor Palafox por la invitación. No sé si tenga algún comentario. Muchas gracias, doctor Ubicelio. Sin duda, agradecer a todos la experiencia y todo el conocimiento que hoy compartieron con nosotros, que compartieron con el gremio veterinario a través de esta videoconferencia que estamos transmitiendo a través de nuestro portal de Facebook. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Sin más, a nombre del doctor José de Jesús Palafox Uribe,
presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense esta charla, esta mesa redonda, que sin duda nos deja mucho en qué pensar, muchas situaciones que van creciendo, situaciones que ya están sembradas y que ahora hay que ir profesionalizando todavía un poco más. Hasta luego a todos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente ciclo de conferencias. Gracias, gracias doctor, gracias a todos los panelistas. Gracias a todos, un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho, por favor.